¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre la Real Sociedad de Imanol Alguacil, que me lo habéis pedido bastante por los comentarios. Y como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Imanol Alguacil es un entrenador que está sorprendiendo por el nuevo sistema que ha implementado este año con su 4-1-2-1-2, sobre todo acumulando muchos jugadores de calidad por dentro. Y es un entrenador que siempre trata de dominar los partidos, sacar el balón desde atrás, pero siempre que puede robar arriba y salir en transición cuando roba el balón, lo hacen. Por tanto, se adapta siempre un poco a la situación de partido, pero siempre trata de ser dominante en los partidos. Como podéis observar, vamos a utilizar el 4-1-2-1-2 cerrado, con los dos mediocentros, media punta MCO y dos delanteros. Y es que este sistema, una vez evoluciona, tampoco cambia tanto, ya que realmente se mantiene este 4-1-2-1-2. Lo único que pasa es que, sobre todo, Silva, Merino y Brais Méndez se meten entre líneas, entre el espacio de defensa y mediocampo rival, junto con Sorloth y Kubo, y hacen ahí una especie de forma geométrica entre los cinco, con los dos laterales siempre dando la amplitud, aunque tampoco con mucha altura, preparados siempre para poder doblar, y Zubimendi siempre por delante de los dos centrales dando salida de balón y ayudando a filtrar pases para esos 5 jugadores entre líneas. Una jugada muy utilizada por la Real Sociedad cuando tiene el balón ya avanzados un poco ya casi en campo rival es que la tienen tocando los centrales y recibe Zubimendi, y aprovechando que tiene 5 jugadores entre líneas, lo que hace es filtrar un pase para uno de ellos 5, y una vez se filtra ese pase, la defensa del equipo rival se junta, ya que hay muchos jugadores por dentro, y lo que pasa es que después el siguiente pase es una abertura ya para uno de los dos laterales, que ya reciben el balón completamente solos y pueden meter un centro o generar una jugada de peligro. Para hacer esta misma jugada, a veces lo que sucede también es que David Silva, sobre todo, baja a recibir a la zona de Zubimendi y recibe el balón, y él es el propio jugador que filtra el pase o hace una abertura para uno de los dos laterales que ganan un poco más de altura. Good movement. Rico. The delivery. En otras ocasiones, en vez de filtrar el pase y después hacer una abertura para uno de los dos laterales, se filtra el pase y ya se produce una combinación entre los jugadores que están ahí metidos entre líneas, y ya con paredes entre ellos acaban consiguiendo tener una oportunidad de gol. Merino. He's in here. Otra de las jugadas utilizadas por la Real Sociedad cuando está tocando el balón y recibe el lateral derecho es que, como Takefusa Kubo está como delantero centro pero por la derecha, se abre en banda y cae en banda. Entonces ya cuando el lateral la tiene, le filtra el balón a Takefusa Kubo, que está abierto en banda, y desde esa posición Kubo ya puede encarar y generar peligro para su equipo. Aritz. Kubo. Plenty of room in the wide area. Por el otro lado, cuando Rico recibe el balón, o el lateral izquierdo que esté jugando en ese momento, y está en una altura un poco más baja, lo que sucede es que Merino es el que se abre en banda, y ya Rico o puede filtrar un pase directo para los jugadores que están entre líneas, o le pone el pase para Merino, y Merino ya es el que puede filtrar el pase por dentro y ya combinar por ahí y generar peligro. Zubeldia. No, good use of the ball. And it might be. En cuanto al sistema defensivo, se defienden en este mismo 4-1-2-1-2, y sobre todo este equipo, cuando el equipo rival hace un pase por dentro para sus mediocentros, ahí es donde aprieta, y sobre todo si recupera el balón son muy directos y tratan de generar ya el contraataque y meter el gol rápidamente. Little 1-2s, little passes round the corner. He's the player that could be key to breaking down this defence. Can they take the lead? And a good-looking ball. Así que vamos a pasar a las tácticas. Y en defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión, porque como os he comentado, tratan de presionar cuando pierden el balón, y si recuperan rápidamente hacen la transición y generan peligro y tratan de meter el gol. En anchura hemos puesto 65 porque al ser un 4-1-2-1-2 en rombo para defender, necesitamos que estén un poco anchos y que los medios de los lados lleguen a las bandas a defender.
En profundidad 70 porque es una línea bastante alta. En ofensivo, plan de juego equilibrado y creación de oportunidad, desmarques en ataque, ya que constantemente los jugadores cuando tienen el balón la Real Sociedad tratan de hacer desmarques al espacio para estirar un poco la defensa del equipo rival. En anchura vamos a poner 60, ya que si no todos los jugadores estarán demasiado por dentro. Y en futbolistas al área 7. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero le pondremos guardameta libero, ya que queremos que cuando el equipo rival tire un balón al espacio siempre esté atento. A los centrales los vamos a dejar como siempre y a los dos laterales les vamos a poder quedarse atrás al atacar y avance, porque solo queremos que avancen cuando nosotros lo hagamos de forma manual, clicando el L1 y sobre todo cuando se filtre un pase por dentro. A Zubimendi le pondremos cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro y conservar la posición. Queremos que siempre se quede por delante de los dos centrales y no ataque en ningún momento. A Merino le pondremos adelantarse, entrar al remate y abrirse a las bandas, importante porque como hemos comentado, cuando la tiene Rico en una posición más atrasada, es Merino el que se abre en banda. Y marcaje a las bandas porque cuando defendamos, Merino va a ser el que tenga que caer en banda y defender. A Brais Méndez le pondremos adelantarse, vamos a dejarlo en equilibrado, entrar al remate y conservar la posición y también marcaje a las bandas porque igual Méndez por la derecha va a ser el que va a ayudar al Estondo a defender. Y a David Silva, importante ponerle apoyo defensivo básico porque si lo cambiamos se va a formar un sistema distinto, por tanto básico en apoyo defensivo, remates básico, conservar la posición y todo en equilibrado. Y a los dos delanteros, primeramente a Kubo le pondremos abrirse las bandas y desmarcarse. Abrirse las bandas es importante para que haga estas caídas en banda para que fusa Kubo y bajar a defender. Y a Sorloth, a diferencia de Kubo, le pondremos quedarse en el centro, pero también le pondremos desmarcarse, ya que siempre que puede y roba el balón la Real Sociedad, hace desmarques al espacio, ya que es un delantero alto, pero con buena velocidad para salir al espacio. Así que hasta aquí el vídeo de Imanol Alguacil y su Real Sociedad en FIFA 23 y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier vídeo que queráis que traiga, cualquier cosa en los comentarios os estaré leyendo.